No avergüenza es el nombre de la conferencia del día de hoy, y es que es una cuestión que a mí me parece de extrema importancia, que en los tiempos que estamos viviendo, pues sí, tengamos una esperanza, pero nuestra esperanza, a diferencia de otras esperanzas, estas no nos avergonzarán. El texto dice literalmente en Romanos 5, dice, y la esperanza no avergüenza. Y está hablando precisamente de lo que nosotros estamos esperando. Y hay quienes tienen esperanza en muchas cosas, sobre todo en religiones, sobre todo en dinero, sobre todo en personas o en formas de gobierno, y muchas personas se mueven por una esperanza. Cuando una vida no tiene propósito, aún sin un propósito puede entretenerse. ¿Sí? Y hay personas que viven sin un propósito y pues viven y están pues viviendo simplemente sin un rumbo fijo. Pero una persona sin esperanza, la diferencia, no tener un propósito, es que generalmente, y lo muestra la experiencia del humano, es que se empieza a secar. O sea, si no hay esperanza, se empieza a secar. Es como parte de la naturaleza. Y ahorita voy a demostrarte por qué es parte de la naturaleza. El que no tiene esperanza, las cosas empiezan a secarse, los ríos se secan, la tierra muere, los animales mueren, las personas mueren, la, la vida cambia. Hay infinidad de cosas, muchísimas cosas, mucho más grandes que nosotros, de las que no tenemos absolutamente ningún control ni influencia. Aunque nos hagan creer que sí, la verdad es de que no tenemos ningún control ni influencia sobre las cosas. Y algo muy importante es esto, mis queridos y queridas hermanas y hermanos, que nuestra esperanza no avergüenza, es decir, el texto literal sería, y nuestra esperanza no nos dejará defraudados. Es lo que dice Romanos 5 en un español actual, digamos. Eh, y voy a leer desde el versículo 3 de Romanos 5, y dice de la siguiente forma, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí es importante aclarar algo, sobre todo a las personas que están aprendiendo el Evangelio últimamente. No está hablando de la gran tribulación que hemos estado estudiando para el final de los tiempos, de los cuales estamos muy cerca, según lo que parece. No está hablando de esa gran tribulación. No está diciendo que vamos a estar en esa tribulación. La palabra tribulación como tal no significa otra cosa más que generalmente se emplea para aludir a presiones exteriores como la de una prensa que extrae líquido de las olivas o de las uvas, es decir, cuando se pisan antes, ahora no sé cómo lo hagan, pero para sacar el jugo de las uvas, pues las pisaban, digo, no sé qué tan higiénico era, pero así era, ¿no? Bueno, en este texto aquí alude especialmente a las presiones normales, por un lado del diario vivir, no a esas, sino adicionalmente a las tribulaciones inevitables que a los seguidores de Cristo tenemos por causa de Él, ¿sí? Y es algo que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y bueno, esas son las tribulaciones y que particularmente por nuestra fe hemos padecido desde burlas hasta tribulaciones como persecuciones y en algunos otros países mártires, no solo en tiempos pasados, sino en los tiempos presentes. Hay lugares como en el Medio Oriente en donde está prohibido el cristianismo, literalmente prohibido. Y dice que las actuales tribulaciones, estas producen paciencia.
Y la paciencia, versículo 4, prueba, y la prueba esperanza. Es decir, nosotros actualmente estamos con una esperanza porque estamos siendo probados, nuestra fe está siendo probada. Probablemente no en las circunstancias en las que se entiende como que estamos en persecución o algo, como hemos estado predicando. El domingo anterior se predicó al respecto, el domingo anterior pasado también. Por favor, inscríbete al canal y puedes ver las tribulaciones. Puedes ver las predicaciones inmediatamente después de estas, a las 4 o 5 de la tarde, ya están en el canal de YouTube, ¿ok? La predicación tal cual, sin alabanza, la predicación tal cual. Entonces, nosotros tenemos esta prueba de estar pasando en un tiempo en donde se va a ver realmente quién está esperando en el Señor y quién no está esperando en el Señor. Y dice que esta esperanza no avergüenza y da la explicación. Casi siempre comparto de la punto y coma en adelante, que es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, la esperanza produce amor porque hemos, con la ayuda del Señor, pasado esa prueba de estar ¿qué? De estar esperando. Nosotros estamos esperando, como ya hemos enseñado, pues el regreso del Señor, la venida del Señor y particularmente la promesa que falta, la próxima promesa a cumplirse, escatológicamente hablando, sabemos que es el arrebatamiento de la iglesia para encontrarnos en las nubes con el Señor. Los que vean la llegada del Señor en la tierra es que no se fueron en el arrebatamiento. Bueno, de eso ya hemos hablado. Sin embargo, ahora pues vamos a entender algo hermoso acerca de esta esperanza que no avergüenza, porque estamos esperando algo, como ya dije, aparte de lo que son cumplimiento, de lo que es, perdón, el cumplimiento de esta promesa del arrebatamiento. No solo estamos esperando eso, y aparte de todo, no somos los únicos que estamos esperando esto. Y por únicos no me refiero a otras religiones o a otras personas o a otras interpretaciones de fe o no estamos esperando esto aparte de otras personas que no conocen a Cristo. Y es algo que, para que veas que no solo es una cuestión de creencias, son hechos, son realidades que el Señor ya viene. Antes de leer el párrafo, el texto que te voy a leer, hay otro que quisiera eh, comentarlo y después agarrar el contexto completo. Segunda de Pedro 3, en el versículo 8, segunda de Pedro 3, a partir del versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para, en primer lugar, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si el Señor está retardando, y Pedro lo escribe desde ese tiempo, porque se empezaban a burlar, pues no que resucitó y que no pasará de esta generación, y mira, están todos dispersos por el mundo. Esta fue la segunda carta de Pedro, ya había pasado bastante tiempo de la resurrección del Señor, ya habían pasado muchas cosas, todavía no era la destrucción del templo, pero ya habían pasado infinidad de situaciones eh, al respecto, y se burlaban,
Se burlaban, algunos, pues no que iba a regresar el Señor, ¿ya ves? No que las nubes lo verán y que todo rostro le verá y toda rodilla. Se burlaban, se burlaban y dice Pedro, los consuela de alguna manera diciendo, bueno, 1000 años para el Señor es como un día. Es decir, si viene dentro de una semana, será dentro de 7000 años. Pero ese no era el motivo de Pedro para escribir esto. Es verdad, esto en el sentido, lo que quiere decir e interpretar literalmente, es que para el Señor no hay ni tiempo ni espacio. ¿Ok? Eh, para el Señor es como ya lo he explicado en las clases, un presente perfecto y continuo, lo que fue, lo que es y lo que será para nosotros. Para el Señor es totalmente ajeno a esto y por eso son las clases que, insisto, las veas como es la eternidad, donde se explica parte de esto. No está diciendo Pedro que el Señor puede tardarse una semana o media semana y media bíblica, es decir, en el año 3500. Entonces imagínate si esto lo tomamos literal, pues ya sabemos que el Señor no puede venir hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni siquiera en este siglo, sino en el siguiente, el año 3000 y por ahí del 3500 después de Cristo, a ver si viene. No, 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 no. Pedro lo está diciendo en el contexto que para el Señor no hay tiempo. No hay tiempo como nosotros lo medimos y les da un parámetro como para decir, pues tampoco es momento de ponerle un reloj al Señor nuestro y decirle, ya te estás tardando, Señor. Nosotros no tenemos derecho de decirle al Señor, ya te estás tardando, ve cómo está la cosa, ¿eh? Y ahí vienen las votaciones, así, ya ven por favor, porque mira, mira cómo está de mal, mira cómo está el mundo y la pandemia y aquello y aquello y aquello. ¿Sí? Ok, no tenemos derecho a eso. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente y dice, pero para con nosotros, y me llama mucho la atención que diga para con nosotros, no dice para los paganos, para los que no creen en el Señor, dice para con nosotros, fíjate bien lo que voy a decir, los de la iglesia, pero sobre todo para con nosotros, ¿sí? Los que todavía están dentro de esa generación de israelitas, porque Pedro es israelita. Y esta carta a Pedro se le escribe, si bien es cierto, a los que cristianos no israelitas, es también cierto que lo está escribiendo para esos israelitas que no se habían arrepentido dentro de esa generación. Y dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y dice al arrepentimiento, ¿por qué? Porque los judíos israelitas tenían que arrepentirse de acuerdo, ya no con el bautismo de Juan, sino con el recibir a Jesucristo como Salvador y ser llenos del Espíritu Santo y arrepentirse de sus pecados y reconocer que no era la ley mosaica la que salvaba, perdón, la ley nunca fue diseñada para salvar personas. La ley fue diseñada por Dios, la ley mosaica, para el perdón de pecados. ¿Sí? Para el perdón de pecados. La ley mosaica fue diseñada para el perdón de pecados, para recibir bendición, porque era el pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo de Dios, pero está en pausa, de acuerdo con las explicaciones escatológicas que he dado. Pero aquí está hablando de ese arrepentimiento, ¿sí? De ese arrepentimiento para esos israelitas, porque nosotros, este arrepentimiento se manifiesta al reconocer a Jesús como nuestro Salvador y pedirle perdón de nuestros pecados. Y ese arrepentimiento se muestra en nuestras obras cuando te empieza a pesar pecar, es que has tenido un verdadero arrepentimiento. Cuando empiezas a tener temor de Dios y evitar cosas que antes hacías, es porque te has arrepentido. Te has arrepentido. Ni tú ni yo somos israelitas. Si hay algún israelita viéndome, pues bienvenido. Pero israelita de cepa ADN, no, no de
otras religiones, descendientes de Abraham, pues físicamente, que Dios sabe quiénes son y por nombre además, hasta el día de hoy. ¿Ok? Proceden al arrepentimiento ellos, ¿ok? Porque tenían que renunciar a la ley y de ahí viene el asunto, entonces, de que al renunciar a la ley y a recibir a Cristo, se arrepentían de sus pecados, pero ya no estaba Juan, sino que entendían que era reconocer a Jesús como su Mesías. Nosotros no tenemos un Mesías, nosotros tenemos el Salvador, a Cristo Señor, nuestro Salvador. Será el Mesías, el Salvador, en ese contexto mesiánico para Israel, en un futuro cuando regrese. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el versículo Dios, o sea, de la abundancia del corazón, ¿verdad? El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, fíjate bien lo que dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así como se quemó el metro, bueno, eso no es nada de cómo se va a quemar absolutamente todo. Está diciendo aquí Pedro que el cielo va a desaparecer. Literalmente la atmósfera va a ser consumida por fuego y el fuego va a pasar y los elementos arderán y serán deshechos en la tierra todas las cosas que hay hechas. Incluso la torre de Dubái, la más grande que se ve desde un satélite, incluso todas esas grandes obras, todas esas arquitecturas, tanto viejas como modernas, van a ser completamente quemadas. Quemadas. Ahora, esto es una introducción a lo que viene. ¿Te acuerdas que dije que no éramos los únicos que estábamos esperando y que nuestra esperanza no nos defraudará, porque nuestra esperanza es Cristo, no es una cuestión más allá que específicamente las palabras de Cristo? Entonces te voy a pedir que me acompañes a Romanos 8 y verás por qué no es nada más una cuestión dogmática, sino que vemos lo que está pasando, creyentes o no, está sucediendo algo que está escrito antes de que suceda esto del versículo de 2 de Pedro 3:10. Y dice Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículos 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del presente tiempo, o sea, para nosotros los creyentes, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros los creyentes, ha de manifestarse. Si tienes dudas qué es en nosotros los creyentes, puedes leer desde Romanos 8:1. Y dice, pues ninguna condenación hay para los que creemos en Cristo Jesús. ¿Ok? Ninguna condenación hay. Eh, bueno, eh, hay algo que se va a manifestar en nosotros al momento del arrebatamiento. Pero en ese momento de arrebatamiento y nosotros vamos a desaparecer, van a pasar cosas en la tierra que se están manifestando ya porque hay una corrupción, es decir, se está echando a perder. La tierra, mis queridos, se está echando a perder. Esta tierra, el planeta Tierra, se está echando a perder. Si el hombre ha cooperado y con mucho, evidentemente, sí sigue siendo igual de indignante el que sale un ricachón con su rifle y un león o un elefante muerto. El Señor se los pagará, el Señor se los pagará, no te preocupes. No falta como hay hoteles que echan todas las aguas negras al mar. No falta el montón de
plásticos que de repente llegan a la playa de Río de Janeiro, que tanto presumen, toneladas y toneladas de basura de plástico, el Señor se los pagará también, de eso no hay ningún problema, el Señor es bueno con su creación, pero esa creación, esa tierra cayó en maldición y está corrupta por la maldición al momento de que el pecado entró en función. Con la caída de Abraham, dijo el Señor que ahora la tierra le iba a producir espinas y cosas malas, y con el sudor de su frente trabajaría la tierra, y que ésta le daría frutos pues nomás para sobrevivir, pero se acabó la abundancia. Así como ves, la tierra, de hermosa en muchos lados, está bajo maldición. Imagínate cómo era sin estar en maldición. Hay lugares hermosos que de verdad valdría la pena conocerlos, pero pues a veces no están muy lejos o cosas así. Pero asómate a la ventana, en donde espero no haya mucha contaminación hoy, pero asómate por la ventana, no veas al vecino ni a la vecina, pero sí ve al cielo y es hermoso. No tenemos que ir a muchos lugares, es hermoso. Los animales son hermosos. Los animales son hermosos. Yo tuve al perro más hermoso de la creación, y a ver cómo me sacan de ahí. Yo tuve el perro más hermoso de toda la creación. Los animales son hermosos. El ser humano es hermoso en su funcionamiento, el sano, pero está bajo corrupción. El cerebro humano es hermoso en su funcionamiento, pero está bajo corrupción, y a veces hay enfermedades en el cerebro, en las emociones, que estamos padeciendo todos porque todavía estamos en esta tierra. Pero dice lo siguiente, versículo 19, Romanos 8, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta manifestación de los hijos de Dios, ¿sabes cuál es? Cuando desaparezcamos en el arrebatamiento, y entonces se va a manifestar en nosotros todo esto, y de repente van a resucitar los muertos que están ahora durmiendo en el Señor. Nuestra amada y admirada y querida hermana Myers, Martita Myers, se fue con el Señor. Ya esta semana falleció este hermano muy apreciado por muchos. Tenemos varias de sus canciones. Jaime Murrell iba a sacar 4 o 5 canciones de las que tenemos hoy. La verdad es que no hubiera podido, porque pesa, hermano. La muerte pesa. Claro que pesa, pero tenemos esperanza. Y donde está tu corazón, ahí está también tu fe y tu esperanza. No tengas la fe en las personas que verás después. Ten fe en el Señor, y de recompensa, las veremos si fueron salvas. Entonces, acaba de fallecer este hermano, pero esta manifestación que se va a manifestar en ellos, y lo pongo en ellos por los recientes eventos, y de todos los que han muerto en Cristo, van a resucitar gloriosamente. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, léela por favor. Vamos a resucitar en un instante, vamos a ser transformados, y los muertos resucitarán. Y entonces esa es la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, es decir, a una corrupción, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, ¿sí? En esperanza. Es decir, Dios la sujetó en espera, o en esperanza, es decir, de esperar un tiempo en el que, cuando los hijos de Dios seamos glorificados, esta tierra será
liberada. ¿Por qué? Porque va a ser destruida en su totalidad, pasada por fuego para una tierra nueva y un cielo nuevo, como dice en Apocalipsis. Porque también la creación misma será libertada. La creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. La naturaleza está pidiendo, ahora más que nunca, está pidiendo que esto termine al Señor. Obviamente no es la madre tierra. Obviamente no es la madre tierra. Ni tampoco es la Llorona que anda ahí por los pasillos de Guanajuato, no sé de dónde. No, mis queridos, es la tierra, no la oímos nosotros con nuestros oídos, pero así como la tierra da testimonio de que es creación de Dios, como lo vamos a ver si Dios nos da licencia el próximo miércoles en la clase, en la segunda sección de las obras de Dios, de lo que es las doctrinas fundamentales, desde la creación misma está gimiendo porque suceda ya esto. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Imagínate, o sea, obviamente a las madres no les tengo que decir qué significa esto, a las que dieron a luz y que pues están en un grito y duele y tal. Bueno, así está la tierra hoy. Que ya se cayó tal glaciar y que ya está derritiéndose y que ya está pasando tal cosa y que el alimento ya está contado y que todo esto está esperando para dar a luz. Pero aquí hay algo, mi amado, mi amada, que yo quiero que veas y que entendamos y que lo entendamos. Dice, y no solo ella, sino que nosotros también mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Es decir, lo que nos falta a ti y a mí en esa esperanza es la redención de nuestro cuerpo. O porque dormimos con el Señor para que después nos resucite en gloria, o seamos transformados, y por eso te digo que la única esperanza que tenemos nosotros es que sea el arrebatamiento, porque incluso la tierra está esperando, también está diciendo, como predicaba anteriormente, la esposa y el espíritu dicen, sí, ven, ven Señor Jesús. La tierra está clamando por dentro, ven por toda la corrupción que se está generando con la misma tierra, con toda la destrucción. Le aplauden a una niña gritona y jetona porque le reclamó a Trump de lo del calentamiento. Eso no pasa nada. De veras, o sea, va a seguir porque se está corrompiendo por sí sola la tierra por el pecado. Entre más pecado, mayor es la corrupción de la tierra y es un principio. No tengo mucho tiempo ya de explicarlo, pero donde más pecado hay, que es en toda la tierra, más corrupción sucede. ¿Sí? Más corrupción hay y los recursos tarde o temprano se van acabando. Por eso es la preocupación del círculo de poder, yo me imagino, de que ven que la tierra se está acabando. Y en verdad es que se está acabando y hay muchas cosas que no sabemos, que yo no las sé, ni las voy a investigar, ni me voy a meter, porque todas las cosas que nos llegan a los oídos, generalmente no sabemos ni las fuentes, ni si es verdad o no,
no fuimos testigos de, y aparte de todo, la interpretación de los hechos fue, es dada por otra persona ajena a nosotros. Es decir, sucede algo. Nosotros ni lo vemos, ni lo sabemos, ni nos enteramos, ni estamos ahí, ni nada. Ok, hay un evento catastrófico. En ese evento catastrófico alguien se supone que lo vio, si es que realmente sucedió. Y cuando esto sucede, entonces se supone que va a dar la interpretación y nos llega y nosotros la tomamos, la interpretación, como fiel y verdadera, porque el único que hace una interpretación fiel y verdadera es el Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ¿eh? No creas que fiel y verdadera, ¿sí? El único al que le puedes confiar una interpretación es al Espíritu Santo. Ni a carne ni sangre. ¿Sí? Es al Espíritu Santo al interpretar bien la Escritura y la palabra de Dios. De ahí en fuera, lo que vemos, oímos y sabemos y entendemos viene de alguien que interpretó algo y lo difundió y no nos consta. Entonces, no vivimos a ciegas, pero vivimos dando palos de ciego cuando empezamos a, pues, a pensar cosas, a tener temor o a tener angustia o a decir, qué bueno. La historia se repite una vez, hay un pueblo oprimido, viene un libertador, hay fiesta y luego el libertador se vuelve en dictador, luego viene entonces una revolución, ganan, el que ganó, la historia de siempre con el humano gobernando sobre el humano. Pero el proceso de deterioro de la Tierra no se detiene. Mira, yo nunca he visto un glaciar derretirse. Yo no sé si es cierto o no, yo me imagino que sí o no, pero lo que sí sé es que estamos en febrero y pues ya no hay invierno. Yo lo que sí sé es que hay huracanes y que en este año pasado en el Pacífico estuvo bastante pacífico. Hay cambios que no se pueden ocultar. Mira, yo no sé qué tanto ha avanzado el mal, pero sí me constan crímenes horribles. Yo no sé tampoco ni me consta lo del asunto de cuestiones de arrebatar la vida a no natos. Pero lo que sí sé es que son más. ¿Por qué? Pues porque ahí están. Entonces no necesitamos el testimonio de nadie ni para preocuparnos, ni para alertarnos, ni para animarnos, ni para echarle porras al Señor para que ya venga rápido, ni para tener temor, para nada. Lo único que tenemos es esta palabra confiable y que nosotros que recibimos las primicias del Espíritu Santo debemos de tomar la postura correcta de espera que no avergüenza. No seremos avergonzados por nuestra espera del Señor. Y todos, hay muchas cosas que también no se pueden ocultar y que nos ha llevado a pensar que estamos, si no en la última de las últimas generaciones de la humanidad, porque se están dando cosas que están pasando al pie de la letra conforme a las profecías que están del Señor, las de la Biblia, no las de Nostradamus o nos tardamos ni nada, nadie. Las de la palabra de Dios bien interpretadas correctamente. ¿Ok? Las primicias del Espíritu que recibimos, como lo he explicado, somos las primicias del nuevo pacto en la sangre de Cristo, ese pacto de Dios con Israel que viene en Jeremías y en otros lados con Israel. Israel va a vivir lo que tú ya viviste, recibir al Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto. Israel va a vivir antes de que llegue el Señor
y derrame su Espíritu Santo sobre toda carne de Israel, va a recibir esto, lo que tú ya recibiste y lo que estás oyendo hoy, tú ya lo recibiste por adelantado, porque recibimos las primicias del Espíritu, y estas primicias del Espíritu las podemos ver en los frutos del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5, 22 y 23, porque tú de tú mismo o yo de yo mismo, yo soy honesto, y de mí mismo, como dice en Gálatas 22, yo de mí mismo por mi lindo rostro, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Yo, Juan Carlos Lucy, tengo tache en todas, por mí mismo, pero no por el Espíritu Santo. En el versículo 23 de Gálatas 5:23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y dirán los mesiánicos de cualquier país que quién sabe qué, pero la evidencia es que si tú te sometes al Señor, das este fruto que no es posible que salga de tu carne o mi carne corrupta, que todavía la tenemos ahí cargando. ¿Sí? Dice entonces que gemimos por dentro. Y, ¿sabes? Cada vez que le cantamos al Señor y le decimos, Señor, ven, ven, Señor, ven, eh, no para que se acabe el mal, porque ya estamos cansados y hartos, que algunos lo estamos o no, pero el Señor nos enseñó, Señor, a orar, el Señor nos enseñó a orar, a decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, se haga aquí en la tierra. Y eso es estar anhelando y gimiendo por dentro, Señor, ven. Es nuestra esperanza. Lo único que nos sostiene en medio de esta pandemia o los negros pronósticos que pueda haber para el futuro o esta incapacidad de podernos reunir porque somos gente normal y responsable eh, y no lo hacemos, em, nosotros debemos, y lo digo con toda honestidad, debes de, y yo debemos de desarrollar ese sentimiento de esperanza con un venga tu reino y hágase tu voluntad. Y eso nos va a traer paz. A veces es necesario no cerrar los ojos, pero es necesario darle más importancia a la esperanza que a la realidad de las cosas. Y es una decisión tuya. ¿A qué le vas a dar más peso? A tu interior. ¿A la esperanza? Ven, Señor, porque la tierra es evidente que se está corrompiendo, es evidente que el mal está avanzando a magnitudes insospechadas, es evidente que la tecnología está avanzando, es evidente que Israel está haciendo cosas pronosticadas que ni ellos probablemente sepan, sino los rabinos, eh, que están pasando cosas de verdad que jamás en nuestras más insospechadas cuestiones nos dimos cuenta que iban a suceder, sorprendentes. Estamos viendo generación tras generación cada vez más violencia. Estaba viendo un documental de los noventas, de algún canal ahí, de todo lo que pasó en los noventas y que hubo una manifestación en los noventas en Seattle que estuvo tremenda, fuerte en los noventas contra lo que era hoy la Organización Mundial de Comercio y que estaban los jóvenes en aquel entonces de los noventas, del cual pues yo no era ya, sí, bueno, jovenazo, en los noventas, pues yo ni cuenta porque estaba metido con el Señor, pero pasaron muchas cosas en los noventas, en esa generación de reclamo por la política, o sea, nada nuevo.
Pero la diferencia de hoy es que esas manifestaciones en contra del capitalismo y la riqueza y los ricos y todo, la diferencia de hoy es que están esas manifestaciones, pero con unas generaciones que no tienen esperanza, que no tienen esperanza, sino que el propósito que tenían de ser esos millennials que iban a marcar la pauta de trabajar, progresar, de no tener muchos hijos o no tener hijos y de vivir a un nivel de vida altísimo, según las estadísticas, no nadie me lo platicó, muchos de los conocidos millennials han estado perdiendo la esperanza. ¿Por qué? Porque no se ve nada alentador el futuro para ellos. Los ambientalistas no ven nada alentador el futuro para esta tierra. Entonces, mis amados, es una cuestión de que tú con el Señor decidas a qué le vas a hacer más caso. No estoy diciendo cerrar los ojos. No estoy diciendo que no veas noticias porque es pecado. No estoy diciendo eso, esas cosas raras. No, lo que estoy diciendo es la esperanza. La esperanza de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y dice el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. No lo vemos, pero con paciencia lo aguardamos. Y te voy a dar una explicación adicional, no es parte de eso, un paréntesis. Yo me preguntaba, ¿y de dónde salió en el versículo 26 tan conocido? Que de ahí comienzan los mensajes generalmente. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? La razón por la cual comienza con un y es por todo lo que te acabo de decir. La forma de tener esperanza es recurrir al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad, porque no hemos de pedir, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con esos mismos gemidos que se supone hay dentro de nosotros, con gemidos indecibles. Son esos gemidos indecibles que adentro de nosotros, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora sí llegamos al mundialmente conocido versículo 28 de Romanos 8:28, que ahora ya entendimos de dónde sale. Bueno, y otra vez, y sabemos que los que aman a Dios, entonces todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hemos entendido el versículo 26 y 27 y 28 derivado del 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es lo que estamos esperando en la manifestación? Lo mismo estamos esperando que toda la creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esto, mi amado, es algo que debes de tener muy, muy presente. El Señor en su misericordia te ha dado esta oportunidad. El Señor en su misericordia puede ayudarte. Yo te quiero pedir que me hagas el favor de acompañarme en una oración. En una oración para que tengamos paz. Tenemos paz, tenemos gozo, pero a veces nos gana la corrupción. A veces nos gana la corrupción que hay dentro de nosotros. A veces nos gana la corrupción que hay en los sentidos. Le creemos a mensajes, cosas, videos, y la corrupción nos invade a unos mayor o menor grado. Y lo único que hace es el enemigo
atentar contra nuestra esperanza. Y hay muchas voces que están diciendo, pues si son 1000 años, pues espérate a ver si al 8500, que ya nadie va a saber de tu existencia, viene el Señor. Hay muchas voces diciendo que la corrupción de la tierra nos va a arrastrar. Hemos enseñado que el Señor nos guarda de la prueba que ha venido sobre toda la tierra, y es parte de esa corrupción que la tierra está avanzando, pero que gime la tierra, la manifestación gloriosa nuestra de los hijos de Dios. Y va a suceder. ¿Sabes? La tierra, como la entiendes y la conoces, va a ser pasada por fuego, pero el Señor traerá tierra nueva y cielo nuevo, pero con nosotros, contigo, conmigo, con los que has visto partir en el Señor, con ellos. Pero esa no debe de ser tu esperanza. Eso no debe de ser tu motor. Tu motor es que el Señor está haciendo algo en tu corazón, porque Él se ha comprometido desde un principio que no va a haber ninguna tentación mayor que no podamos superar. El Señor lo ha dicho. Si estamos aquí en esta generación, en medio de esta situación, es porque no nos va a arrasar. Y aunque la corrupción cae en nuestra carne, en nuestra mente, a veces nos arrastre de una manera infame, no nos va a arrastrar. No nos van a arrastrar, mi amado. La vida no nos va a atropellar, porque el Señor es bueno y esperamos en Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo esto, y que traiga, Señor, esa certeza que nuestra esperanza no nos dejará avergonzados, porque tú eres nuestra esperanza, y que esperamos con gloria tu gloria y la glorificación de nuestros cuerpos, y que, Señor, estamos puestos, y que, Señor, si luchamos es con tu Espíritu Santo sobre toda cosa corrupta, tanto que esté afuera como adentro de nosotros, Señor, con la esperanza de que no seremos arrastrados. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y nos has dado las primicias, Señor. Y en tu gracia tendremos a través de nosotros tu amor, tu gozo y tu paz y tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga, y te dejo con la pastora. Pues gracias a Dios, porque tenemos esta esperanza que es totalmente palpable para nosotros y es una certeza en nosotros.